En el aniversario de la tienda, mi familia me acusó de abandonarlos en la crisis. Pero cuando nuestro contador abrió el libro de nóminas, la verdad salió a la luz, mis transferencias bancarias silenciosas mantuvieron el negocio a flote. Me llamo Sarah Johnson. Tengo 36 años. Y en la cena del 40º aniversario de Miller's Market, mi padre levantó una copa delante de 72 clientes, proveedores, vecinos y parientes y dijo, Ryan es la razón por la que esta tienda sobrevivió. Sarah se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. Mi madre sonrió y añadió, ha estado puliendo desde que tenía 16 años. Una hija leal se queda detrás del mostrador. Todos aplaudieron. Mi hermano se levantó como si se hubiera ganado la sala. Sonreí. Entonces el señor Álvarez, nuestro contable familiar, abrió el libro de nóminas marrón que había llevado bajo el brazo durante 22 años. La primera página que mostró tenía los retiros del propietario de mi hermano. La segunda tenía 6 años de trabajo no remunerado junto a mi nombre. La tercera tenía transferencias bancarias de mi cuenta personal que mantuvieron pagados a los empleados de la tienda todos los viernes, cuando la caja registraba poco y mi padre estaba demasiado orgulloso para decírselo a nadie. Cuando el señor Álvarez llegó al archivo de impuestos, mi padre había dejado de sostener su copa porque la historia familiar siempre había sido simple. Sarah abandonó la tienda. Sarah pensó que era demasiado buena para Miller's Market. Sarah dejó a Ryan para que lo salvara todo. La verdad era más tranquila. No abandoné la tienda. Simplemente dejé de permitir que me consumiera viva. Miller's Market se encontraba en la ruta 18 en Brookhaven, Kentucky, entre una tienda de neumáticos y una lavandería que cambió de dueño 3 veces antes de que yo cumpliera 20 años. No era una tienda grande, 6 pasillos, 2 cajas registradoras, un mostrador de delicatessen, una sección de productos frescos que olía a cebolla por mucho que la limpiáramos, y un almacén con un suelo de hormigón que se agrietaba en forma de río cerca de la nevera. Mi abuelo la abrió en 1984 con un préstamo bancario, una cortadora de carne y la creencia de que un pequeño pueblo perdonaría los precios altos si recordabas el nombre de todos. Mi padre, Frank Johnson, heredó la tienda y la creencia. Mi madre, Carol, heredó el trabajo que hizo posible esa creencia. Ella sabía que clientes no podían pagar hasta el viernes. Ella sabía que proveedor extendería los plazos si llamabas antes de las 9. Ella sabía cómo estirar una caja de plátanos demasiado maduros para hacer magdalenas para el mostrador de delicatessen y aún así hacer que pareciera una oferta especial. Pero el cartel de fuera decía Miller's Market, no Carol's. Esa fue la primera lección familiar. Los hombres poseían la historia. Las mujeres la mantenían abierta. Mi hermano mayor, Ryan, era el futuro. Era 2 años mayor, ruidoso, apuesto, bueno con los clientes y terrible con los detalles. A la gente le gustaba porque te miraba a los ojos y recordaba el nombre de tu perro. Podía vender una caja de nuggets de pollo quemados por el congelador a una mujer que venía a por detergente. Pero olvidaba facturas, ignoraba los horarios, dejaba las cajas registradoras cortas y llamaba a la contabilidad la cuevita de números de Sarah. Yo era la hija del medio, lo que significaba que no tenía título. Tenía llaves. A los 13, aprendí a contar los rollos de cambio. A los 14, aprendí la hoja de pedido de productos. A los 15, aprendí a reiniciar la caja registradora cuando se congelaba durante la hora punta del sábado. A los 16, conocía la combinación de la caja fuerte, los términos de los proveedores, el horario de pagos y qué empleados necesitaban sus cheques antes de las 3 porque su alquiler vencía a las 5. La frase familiar siempre era la misma. Una hija leal se queda detrás del mostrador. Oí esa frase tan a menudo que dejó de sonar como una regla y empezó a sonar como mi nombre. Cuando sonaba el teléfono durante la cena, lo contestaba. Cuando la alarma de la nevera se disparaba durante una tormenta, bajaba al sótano con una linterna. Cuando papá olvidaba pedir papel para los recibos, iba a la papelería antes de la escuela. Nadie lo llamaba sacrificio porque el sacrificio requiere testigos. En nuestra familia, mi trabajo era tratado como el clima. Simplemente estaba ahí, constante y esperado, algo con lo que todos contaban y por lo que nadie daba las gracias a menos que fallara. Entonces no entendía lo peligroso que puede llegar a ser ese tipo de utilidad.
Le enseña a la gente a amar la conveniencia de ti más que a la persona que eres. Les enseña a entrar en pánico cuando descansas. Les enseña a llamar traición a tus límites antes de que tengan que admitir que tu trabajo mantuvo las luces encendidas. El mostrador fue donde aprendí matemáticas, paciencia, ira y silencio. Fue donde aprendí que los clientes podían verme más claramente que mi propia familia. La señora Klein de la lavandería decía: Sara, tú diriges este lugar. Papá se reía y decía: a ella le gusta pensar eso. Yo sonreía porque se suponía que la frase era graciosa. Nunca lo fue. Mi madre lo dijo por primera vez cuando tenía 16 años y quería unirme al equipo de debate. Los entrenamientos eran los martes y jueves por la tarde. Al mismo tiempo, papá necesitaba a alguien que cubriera la caja 2, mientras Ryan iba al entrenamiento de béisbol. Una hija leal se queda detrás del mostrador, dijo ella, atándose el delantal. Lo dijo suavemente, casi con cariño, como si me estuviera entregando una receta familiar en lugar de una frase que me seguiría durante 20 años. Papá dijo su versión con más orgullo. Sara entiende lo que mantiene este lugar funcionando. Ryan lo dijo como una broma. Sara ama el mostrador. Dormiría allí si la dejáramos. Todos se rieron porque nadie tenía que preguntar qué me gustaba si podían nombrar lo que necesitaban. La escuela se convirtió en algo que hacía alrededor de la tienda. Terminaba la tarea en la mesa de delicatessen entre cortar jamón y reponer servilletas. Escribía ensayos en la oficina mientras papá discutía con los proveedores por teléfono. Estudiaba álgebra con un oído escuchando el timbre de la entrada. Los profesores decían que era responsable. Los clientes decían que era una buena chica. Mis padres decían que era fiable. Fiable es un cumplido hasta que se convierte en una jaula con un cajón de dinero. Yo era buena con los números, no porque los números fueran fáciles, sino porque eran honestos. Si la caja registraba un faltante de $13.87, no fingía lo contrario para mantener la paz. Si la nómina vencía el viernes, no le importaba si Ryan había prometido compensar un turno perdido más tarde. Si una factura de proveedor decía neto a 30 días, el calendario no se ablandaba porque papá odiaba llamar al banco. Los números decían la verdad antes de que nadie estuviera listo para escucharla. Por eso confiaba en ellos. Cuando tenía 18 años, ingresé al programa de contabilidad de la Western Kentucky University con una beca parcial. No completa, no de esas que te cambian la vida por sí solas, pero suficiente. Había llenado la solicitud en la biblioteca pública en una computadora que aún tenía una pegatina de 2009 en el monitor. No le dije a nadie hasta que llegó la carta porque ya había aprendido que los sueños son más fáciles de matar antes de que tengan papel. La carta llegó un lunes por la tarde durante la semana de inventario. La abrí detrás del refrigerador de lácteos, donde el ventilador era lo suficientemente ruidoso como para ocultar el sonido que hice cuando leí la palabra felicitaciones. Tenía un plan: clases de lunes a jueves, trabajar en la tienda de viernes a domingo, viajar si era necesario, estudiar hasta tarde, dormir menos. Ya llevaba años durmiendo menos. Esa noche, en la cena, puse la carta junto al plato de papá. La leyó mientras masticaba pastel de carne. Mamá estaba detrás de él, sosteniendo las judías verdes. Ryan se reclinó en su silla, tenedor en mano, esperando ser entretenido. Papá dijo: contabilidad. Asentí. ¿Ya haces eso aquí? Quiero certificarme. Ryan se rió. ¿Certificarte para qué? Para decirle a papá que olvidó firmar los cheques. Mamá dijo: la universidad es buena, cariño, pero la tienda te necesita ahora mismo. Ahora mismo. La frase temporal más antigua de la historia familiar. Papá golpeó la carta con el dedo. Western está a 1 hora y 15 minutos de ida y vuelta. ¿Quién cubre las entregas de la mañana? Dije: Ryan puede aprender. Ryan levantó ambas manos. Se supone que debo estar haciendo ventas en el piso. Les gusto a los clientes. Papá asintió como si eso fuera un plan de negocios. Mamá me miró con ojos cansados. Una hija leal no se va cuando las cosas están difíciles. Miré la carta. Había esperado resistencia.
No había esperado dolor. Como si hubiera anunciado una muerte. No me voy, dije. Estoy tratando de construir algo. Papá dobló la carta una vez. Constrúyelo aquí. ¿Lo hice? Ese fue el problema. Lo construí allí durante 16 años, y todos lo llamaron quedarse. Esa noche, me quedé despierta encima del pasillo 4, escuchando las unidades de refrigeración encenderse y apagarse debajo del suelo de mi habitación. Cada sonido de ese edificio tenía un significado para mí. El zumbido bajo significaba que el congelador estaba estable. El tintineo metálico significaba que la vieja máquina de hielo volvía a atrapar. Dos pitidos cortos significaban que la alarma de la puerta trasera no se había cerrado. Conocía la tienda como otras chicas conocían las canciones. Y aún así, por primera vez, sentí lo pequeño que era el techo. A la mañana siguiente, mamá puso mi carta de la universidad en el cajón con las facturas impagadas como si perteneciera a cosas que manejaríamos más tarde. Más tarde en nuestra casa significaba nunca a menos que alguien más lo necesitara. La saqué una vez mientras hacía copias de formularios de proveedores y vi que papá había escrito en la esquina superior, discutir después del verano. El verano se convirtió en otoño. El otoño se convirtió en adornos navideños. La Navidad se convirtió en la temporada de impuestos. Para cuando pasó el plazo de aceptación, nadie mencionó la palabra universidad en la cena. No tuvieron que prohibírmelo. Simplemente rodearon la elección con tantas necesidades que elegirme a mí misma habría requerido pasar por encima de todas las manos extendidas. Tenía 18 años y todavía creía que el amor se medía por la cantidad de problemas que le ahorrabas a la gente. No fui a Western ese otoño. Me dije a mí misma que lo había pospuesto. Mis padres les dijeron a todos que había elegido el camino práctico. Ryan les dijo a todos que yo era más una persona de oficina de todos modos. La beca expiró después de un año porque nunca me inscribí. Nadie mencionó esa parte. La historia familiar se pulió rápidamente. Sara sabía dónde se la necesitaba. Sara no era como las chicas que se iban y olvidaban su hogar. Sara era leal. A los 19 años, estaba preparando los informes semanales de caja. A los 20, estaba negociando con Blurry Produce porque papá seguía pidiendo demasiada lechuga y culpaba al moho de la humedad. A los 21, descubrí que Ryan había estado sacando dinero para gasolina de la caja fuerte y registrándolo como gasto de envío. Cuando se lo dije a papá, me dijo, tu hermano está intentándolo. Cuando le pregunté qué estaba haciendo yo, papá dijo, estás ayudando. Ayudando. Esa palabra se convirtió en el lugar donde mi vida fue a perder su nombre. Tomé clases de contabilidad en línea después de medianoche y las pagué con las propinas de delicatessen que los clientes dejaban en un tarro etiquetado recaudación de fondos para la escuela secundaria, incluso después de tener edad para comprar vino. Aprendí sobre cumplimiento de nóminas, informes de impuestos sobre ventas, conciliación de proveedores, merma de inventario y QuickBooks tan profundamente que podía saber cuando Ryan había ingresado un número porque redondeaba todo a la decena más cercana y lo llamaba el eficiente. La tienda sobrevivió porque yo la hice sobrevivir. No sola. Mamá trabajaba duro. Nuestros empleados trabajaban duro, pero la estructura, el marco invisible que evitaba que Miller's Market colapsara bajo el orgullo de papá y el impulso de Ryan, eso se convirtió en mío. El señor Álvarez entró en la historia cuando yo tenía 22 años. Su nombre completo era Víctor Álvarez, aunque papá lo llamaba Vic como si fuera un jugador de cartas en lugar de un contador público certificado que había mantenido a la mitad de los negocios de la Ruta 18 fuera de problemas. Tenía unos 50 años entonces. Cabello gris bien peinado, gafas cuadradas, manos cuidadosas y una cartera de cuero que siempre parecía más pesada de lo que debería. Había manejado los impuestos de la tienda desde los tiempos del abuelo, y no se reía de los registros descuidados. La primera vez que se sentó conmigo en la oficina, abrió el libro de nóminas, miró 3 meses de correcciones con mi letra y dijo, ¿quién te enseñó a hacer esto? Dije, nadie. Él miró por encima de sus gafas. Esa no es una respuesta tranquilizadora, pero es impresionante. Se convirtió en la primera persona en llamar a mi trabajo do trabajo. No ayudando, no siendo leal, trabajo. Cada trimestre, venía,
Revisaba los libros, me hacía preguntas que papá no podía responder y se iba con copias de los registros que yo había organizado. Lo notaba todo. Los salarios faltantes, las horas que trabajaba sin entradas en la nómina, los cheques personales que escribía cuando la tienda tenía poco dinero, la forma en que papá me interrumpía hasta que el señor Álvarez volvía a hacer la misma pregunta y esperaba mi respuesta. Una vez, cuando tenía 24 años, se quedó después de que papá se fuera de la oficina y dijo: «Sara, te pagan todas las horas que trabajas». Me reí porque la pregunta parecía absurda en un negocio familiar. «Vivo arriba». Él no sonrió. «Eso no es lo mismo». Me encogí de hombros. «Es complicado». Complicado es lo que la gente llama a las cosas simples cuando alguien poderoso se beneficia. Recordé esa frase. No actué en consecuencia. No entonces. Por la misma época, Ryan se casó con una mujer llamada Mercy que tenía ojos claros, un corte de pelo práctico y más paciencia de la que merecía. Su hija, Lucy, nació al año siguiente. Lucy cambió la tienda sin saberlo. Dormía en un portabebés detrás del mostrador de delicatessen mientras mamá hacía ensalada de pollo. Apilaba papel de recibos en torres mientras yo cerraba la caja. Me seguía por los pasillos con una pistola de precios de plástico que no funcionaba y se llamaba a sí misma la jefa de los cereales. Ryan la llamaba su pequeña dueña. Papá la llamaba la próxima sonrisa de los Johnson. Yo la observaba observarnos. Los niños y los negocios familiares aprenden la jerarquía antes de poder leer el horario. Aprenden quién es interrumpido y quién es rescatado. Aprenden qué errores se convierten en lecciones y qué errores se convierten en personalidad. Lucy aún era una niña pequeña cuando empezó a traerme recibos arrugados de debajo del mostrador porque había visto a los adultos entregar papeles a la tía Sara cuando querían que se arreglaran las cosas. A los 3 años, se sentó en un cubo de flores y me vio introducir facturas. A los 4, preguntó por qué el abuelo firmaba los cheques que yo escribía. Le dije que así funcionaba la tienda. Ella dijo: «Eso es tonto». Tenía razón. La primera vez que el señor Álvarez la conoció, ella le entregó un recibo del suelo y dijo: «La tía Sara necesita esto o el dinero se pierde». Él me miró, luego a la niña, y dijo: «Entonces la tía Sara ha estado enseñando el currículum correcto». Me reí, pero más tarde esa noche, lo pensé demasiado. Los niños aprendían de nosotros incluso cuando no hablábamos. Especialmente entonces. Lucy aprendió que la voz del abuelo llenaba la habitación. El encanto de Ryan llenaba el mostrador, las manos de la abuela llenaban los huecos, y la tía Sara sabía dónde estaba todo. A los 5 años, preguntó por qué mi nombre no estaba en el cartel si todo el mundo me hacía preguntas. Le dije: «Porque los carteles son caros», y ella frunció el ceño. Los carteles de papel son baratos. Esa niña no tenía respeto por la mitología familiar. La quería por eso. Cuando tenía 27 años, la tienda estaba en problemas. No el tipo de problema común en un pueblo pequeño, donde los márgenes eran ajustados y los clientes se quejaban de los huevos. Problemas reales. Un supermercado en cadena abrió a 8 millas de distancia. Nuestra nevera comercial falló en julio, llevándose consigo $3.000 en inventario de lácteos y delicatessen. Papá se negó a subir los precios porque decía que la gente hablaría. Ryan impulsó una idea de servicio de entrega local que costó más en gasolina y horas extras de lo que generó en ingresos. Los proveedores acortaron los plazos. La nómina se ajustó. Fue entonces cuando mi cuenta personal se convirtió en la línea de emergencia silenciosa de la tienda. Comenzó con $800, un faltante en la nómina del viernes, 6 empleados, alquiler pendiente, niños que alimentar. Papá se quedó en la oficina mirando el libro como si lo hubiera traicionado personalmente. Ryan dijo: «¿Podemos retener los cheques hasta el lunes?» Dije: «No». Papá dijo: «No tenemos». Transferí 800 de mi cuenta de ahorros a la cuenta de la tienda y me dije que era temporal. El viernes siguiente, el faltante fue de 1.200, luego 900, luego 2.100. Ryan pidió una paleta completa de salsa barbacoa promocional sin verificar si alguien había aceptado destacarla. Yo guardaba registros porque eso es lo que hago,
confirmaciones de transferencias bancarias, registros de nóminas, correos electrónicos de proveedores, avisos de impuestos, notas de conversaciones donde papá decía que me pagaría después de las prisas navideñas, después del tráfico de verano. Después de que la cuenta comercial regresara. Después de que el plan de entregas de Ryan despegara, el después se convirtió en otra habitación donde mi dinero iba a esperar. El señor Álvarez vio las transferencias durante una revisión trimestral. Cerró el libro y le preguntó a papá, ¿por qué hay depósitos repetidos de la cuenta personal de Sara? Papá se aclaró la garganta. Apoyo familiar. El señor Álvarez me miró. ¿Préstamo o aportación de capital? Yo no sabía la diferencia entonces. No completamente. Papá respondió antes de que yo pudiera. Apoyo familiar, repitió. La cara del señor Álvarez no cambió, pero escribió algo en su cuaderno. Más tarde, cerca de la puerta del almacén, dijo en voz baja, no dejes que usen palabras suaves para el dinero duro. Asentí y volví a poner precios a los melocotones enlatados. No estaba lista para escucharlo. La tienda se convirtió en una máquina que funcionaba con mi silencio. Trabajaba 50, 60, a veces 70 horas a la semana. Oficialmente, me pagaban por 25. Ryan hacía retiros como propietario cuando había efectivo y los llamaba reembolsos cuando no había. Papá decía que necesitaba mantener a Ryan motivado. Mamá decía que Ryan tenía una familia ahora. Yo no. No a sus ojos porque no estaba casada y no tenía hijos. Mis necesidades eran teóricas. Las de Ryan eran urgentes. Esa era otra regla familiar. La inconveniencia de un hijo es una emergencia. El agotamiento de una hija es carácter. Me mudé a los 30, no lejos. Un apartamento de una habitación encima de la farmacia, frente al juzgado. Tenía suelos inclinados, tuberías ruidosas y una ventana de la cocina que daba a una pared de ladrillo. Para mí, se sentía como un país con su propia bandera. Papá se sintió traicionado. Vives a 10 minutos y le pagas el alquiler a extraños mientras tu tienda familiar está en apuros. Dije, necesito un lugar que cierre. Mamá lloró. Ryan bromeó diciendo que me estaba volviendo elegante. Lucy ayudó a subir una caja por las escaleras y susurró, «Esto significa que ya no vives en la tienda». Dije, «Eso es exactamente lo que significa». Ella pareció aliviada de una manera que me dolió el pecho. Incluso después de mudarme, seguí llevando los libros. Me dije a mí misma que los límites podían ser parciales. No viviría allí. No cubriría todos los turnos. No contestaría llamadas después de las 9, pero la nómina seguía llegando los viernes. Los proveedores seguían enviando avisos. Papá seguía sonando viejo por teléfono cuando decía, «Sara, necesito que mires algo». Así es como los límites parciales fallan. Dejan una pequeña abertura y la llaman de amabilidad. A través de esa abertura llegan emergencias, hábitos, culpa y la vieja creencia de que tu tiempo es el generador de respaldo de la familia. Me decía a mí misma que solo estaba respondiendo una pregunta, solo moviendo un pago, solo llamando a un proveedor. Luego levantaba la vista y veía la medianoche en el reloj de mi estufa, mi cena fría, mi propia ropa sucia todavía mojada en la lavadora de abajo. La tienda se había mudado de mi dormitorio, pero no de mi sistema nervioso. Los viernes por la mañana, incluso desde mi trabajo en la clínica, podía sentir la nómina como una mano alrededor de mi muñeca. Si papá no llamaba al mediodía, imaginaba el faltante. Si Ryan llamaba, imaginaba la excusa. La libertad, aprendí, puede comenzar antes de que tu cuerpo lo crea. La ruptura final no ocurrió por una pelea dramática. Sucedió por una entrada en el libro de contabilidad un martes por la mañana de $3,000 marcada como retiro de desarrollo de Ryan. Desarrollo. Esa era la palabra que Ryan usaba para cualquier cosa que lo hiciera sentir como un hombre de negocios. Había sacado $3,000 de la cuenta de la tienda 2 días antes de la nómina, mientras que Blige Produce y nuestro proveedor de pan estaban atrasados. Cuando lo confronté, dijo que necesitaba un depósito para el vinilado de un camión para el servicio de entrega.
El servicio de entrega que había perdido dinero durante 16 meses seguidos. Dije, tomaste dinero de la nómina. Él dijo, siempre haces que suene feo. Papá se interpuso entre nosotros. Sara, tu hermano está tratando de hacer crecer el negocio. Dije, tus empleados están tratando de pagar el alquiler. Mamá dijo, no le hables así a tu padre. Ryan sonrió con suficiencia. Tal vez si tuvieras tu propio negocio, entenderías el riesgo. Esa fue la frase. No la más fuerte, ni la más cruel, simplemente la que aterrizó en el último tablón bueno. Había pasado mis 20 años entendiendo el riesgo para que todos los demás pudieran llamarlo lealtad. Abrí el libro de nóminas, lo giré hacia papá y señalé el faltante. No voy a cubrir esto. La oficina se quedó en silencio. Papá parpadeó. ¿Qué? Dije, no voy a cubrirlo. No voy a transferir dinero. No voy a llamar a los proveedores pidiendo un favor que gastarás en las ideas de Ryan. No voy a mover números para que la tienda pueda fingir que está sana. Mamá susurró, Sara. Ryan se rió una vez. Lo harás. Siempre lo haces. Cerré el libro. No. El primer no sonó poderoso. Sonó pequeño, casi grosero, como una cuchara que se cae. Pero no desapareció. La cara de papá se endureció. Si te vas ahora, no vuelvas esperando que finjamos que no abandonaste a esta familia. Ahí estaba, la palabra que habían estado guardando. Abandonar. Lo miré a él, luego a mi madre, luego a Ryan, quien todavía pensaba que cedería para el almuerzo. No estoy abandonando a la familia, dije. Estoy abandonando la mentira de que la familia significa que yo pague por las decisiones de los demás. Me fui con mi bolso, mis llaves y la carpeta azul de confirmaciones de transferencia que había guardado en el cajón de abajo. No me llevé el libro de nóminas. Pertenecía a la tienda. El señor Álvarez tenía copias de todos modos. Durante los siguientes 2 años, Miller's Market se convirtió en una historia contada en mi contra. Papá les dijo a los clientes que yo me había ido cuando las cosas se pusieron difíciles. Mamá les dijo a sus amigos de la iglesia que yo estaba tomando espacio, lo que hacía que el egoísmo sonara terapéutico. Ryan les dijo a los proveedores que él se había hecho cargo después de que yo me fuera. La frase se extendió como lo hacen las frases en los pueblos pequeños, pasando entre los mostradores de delicatessen y los sótanos de las iglesias y las gradas de los partidos de baloncesto de la escuela secundaria. Sara abandonó la tienda. Sara pensó que era demasiado buena para Miller's Market. Sara dejó a Ryan para que la salvara. La escuché por primera vez de la señora Klein, que regentaba la lavandería. Entró en la farmacia mientras yo recogía un medicamento para la alergia y dijo, tu hermano está haciendo un trabajo maravilloso manteniendo el mercado vivo después de todo. ¿Después de todo? Dije, ¿qué oíste que pasó? Ella parecía avergonzada. Oh, cariño, solo que tuviste que irte a vivir tu propia vida. No hay nada de malo en eso. Nada de malo dicho con el tono que la gente usa para algo muy malo que son demasiado educados para nombrar. Dejé de defenderme ante testigos casuales. No porque la mentira no doliera, sino porque finalmente entendí que explicarse a personas comprometidas con el malentendido es solo trabajo no remunerado con palabras. Construí una nueva vida. En silencio, tomé un puesto de contabilidad a tiempo completo para una red de clínicas regionales. Salario real, beneficios, un supervisor que me decía gracias sin necesidad de que yo sangrara primero. Volví a tomar clases por la noche, terminé el certificado de contabilidad que había empezado años antes y pasé el examen de certificación estatal de contabilidad en el segundo intento. El señor Álvarez envió flores a mi oficina con una tarjeta que decía, la documentación siempre gana. La mantuve clavada junto a mi escritorio. No publiqué nada sobre el certificado. No lo envié al chat familiar. Al principio no lo enmarqué. Lo puse en la carpeta azul y fui a trabajar a la mañana siguiente como una persona que aprende a poseer pruebas sin rogar a nadie que las admire. Eso fue más difícil de lo que esperaba. Pasar desapercibido puede convertirse en un hábito tan antiguo que empieza a sentirse como humildad. Mi terapeuta dijo,
no estás pidiendo aplausos. Le estás pidiendo a tu sistema nervioso que deje de confundir la invisibilidad con la seguridad. Odiaba cuando tenía razón. En las noches tranquilas, todavía pasaba por el mercado de camino a casa, reduciendo la velocidad en el semáforo lo suficiente como para ver las ventanas encendidas y el cartel de productos frescos inclinado cerca de la entrada. Lo echaba de menos. Esa es la parte que nadie te cuenta de irte. Puedes extrañar un lugar que te hirió. Puedes amar el olor de las entregas de pan y odiar la forma en que tu nombre desapareció en el mismo aliento. Lucy todavía llamaba. Esa era la parte difícil. El matrimonio de Ryan y Mercy se había debilitado bajo la presión de la tienda, el dinero y el talento de Ryan para convertir las consecuencias en estados de ánimo de otras personas. Mercy finalmente se fue con Lucy y se mudó a una casa adosada cerca de la escuela primaria. Ryan culpó al estrés. Papá culpó al matrimonio moderno. Mamá no culpó a nadie en voz alta y a todos con la mirada. Lucy se culpó a sí misma durante unos 6 meses, como hacen los niños cuando los adultos dejan huecos y los llaman privacidad. Tenía 11 años entonces, lo suficientemente mayor como para saber que algo andaba mal y lo suficientemente joven como para pensar que ser útil podría solucionarlo. Empezó a pasar las tardes de los miércoles conmigo en mi apartamento. Hacíamos sándwiches de queso a la parrilla, hacíamos los deberes y veíamos viejos programas de cocina. Una tarde, me preguntó, ¿realmente abandonaste la tienda? Apagué la estufa. ¿Quién dijo eso? Miró su hoja de matemáticas. ¿La gente? Gente suele significar alguien específico que un niño está protegiendo. Me senté frente a ella. No, me fui porque me pedían que siguiera dando más de lo que era sano y nadie quería llamarlo dar. Ella apretó su lápiz contra el papel hasta que la punta se rompió. El abuelo dice que la gente leal se queda. Oí la vieja frase de mi madre en la boca de una niña que merecía algo mejor. Una hija leal se queda detrás del mostrador. Dije, la gente leal dice la verdad sobre lo que cuestan las cosas. Lucy levantó la vista. ¿Costó mucho? Sí. ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Sueño? ¿Otras opciones? Asintió lentamente. Los niños entienden el costo mejor de lo que los adultos piensan. Intercambian pedazos de sí mismos por paz todo el tiempo. ¿Odias la tienda? Me preguntó. No, dije. Eso era cierto y complicado. Odio lo que la tienda pudo tomar sin dar las gracias. Lucy vino a trabajar conmigo una vez en un día libre de maestros. Se sentó en la oficina de la red de clínicas con un cuaderno y me observó conciliar los pagos de los proveedores. Esto es como el mercado, dijo. Solo que nadie grita. Ese es el objetivo, le dije. Ella sonrió. Una semana después, me dijo que quería abrir una cuenta de ahorros. Papá dice que el dinero de la familia debe permanecer flexible, dijo. Eso significa que quiere pedirlo prestado, respondí antes de poder suavizarlo. Lucy no pareció sorprendida. Parecía aliviada de que alguien hubiera traducido. La llevé a ella y a Mercy a la cooperativa de crédito el sábado siguiente. Lucy depositó $47 de dinero de niñera y tarjetas de cumpleaños. El cajero le dio una pequeña libreta. Lucy escribió cuenta en mayúsculas en la portada y la subrayó 2 veces. Le dije la primera regla del dinero. Si alguien te ama, aún puede pedirte. Pero el amor no hace que tú, sí, sea automático. Ella lo repitió en voz baja como un hechizo. 2 años después de que me fuera, Miller's Market cumplió 40 años. Papá decidió organizar una cena de aniversario en el estacionamiento de la tienda bajo una carpa blanca alquilada. Comenzó como una barbacoa de agradecimiento al cliente y se convirtió, a través del comité de la iglesia de mi madre y la necesidad de aplausos de Ryan, en una celebración formal. Habría discursos, proveedores locales, una presentación de diapositivas, un pastel con forma de fachada de tienda y un discurso anunciando a Ryan como socio de operaciones. Socio de operaciones. Sabía lo que eso significaba. No propietario, todavía no, pero lo suficientemente cerca para que papá probara la sala. Al principio no me invitaron.
Lucy me dijo que había visto la lista de invitados en la mesa de la cocina de la abuela. Tu nombre no está, dijo, tratando de sonar casual y fracasando. Dije, eso tiene sentido. No lo tiene. No, pero encaja. 3 días después, mamá llamó. Su voz tenía el brillo cuidadoso que usaba cuando estaba a punto de pedirme que absorbiera algo y lo llamara paz. Sara, sobre la cena de aniversario, escuché que tu padre cree que deberías venir. Esperé. Parecería extraño si no vinieras. Ahí estaba. No, te extrañamos. No ayudaste a construir esto. No, por favor, quédate con nosotros. ¿Parecería extraño? ¿Quieres que esté allí? Pregunté. Ella inhaló. Por supuesto. Esa no era mi pregunta. Silencio, luego más suave. No quiero que la gente pregunte por qué no estás. Casi me río. Mamá, la gente lleva 2 años preguntando por qué me fui. Tú les respondiste. Ella empezó a llorar. La antigua versión de mí habría reaccionado a ese sonido como un reflejo. Me quedé quieta. El silencio después de su llanto era un territorio nuevo. No lo sentí. Lo dejé reposar entre nosotros como una silla que ninguno de los dos había elegido. Finalmente, dijo, no sé cómo hablar de ti cuando la gente pregunta. Dije, intenta la verdad. Ella inhaló bruscamente. Eso haría que tu padre quedara mal. Ahí estaba, honesto por accidente. Cerré los ojos. Mamá, la verdad no lo hace quedar mal. Sus elecciones lo hacen. Ella susurró mi nombre. Pero esta vez no me hizo retroceder. Lucy era la razón por la que me importaba la cena. No la reputación de papá, no el título de Ryan. Lucy tenía 12 años, observando a los adultos decidir si el trabajo de una mujer podía borrarse si suficientes personas sonreían alrededor de un pastel. Sara, por favor. Esta noche le importa a tu padre. Me importó a mí cuando dejaste que la gente dijera que te abandoné. Ella no respondió. La siguiente voz en la línea fue la de papá. Debió haber estado cerca escuchando. Ven o no, dijo, pero no lo hagas dramático. Dije, no lo haré. Colgué antes de que pudiera definir dramático, como cualquier versión de mí que no obedeciera. El señor Álvarez llamó a la mañana siguiente. Eso era inusual. Prefería el correo electrónico a menos que algo hubiera salido mal. Oigo que hay una cena de aniversario, dijo. Pueblo pequeño. Libros pequeños, respondió. Todo se acaba mostrando. Sonreí a pesar de mí misma. ¿Vas a ir? Me invitaron como contador oficial. Su padre me pidió que dijera unas palabras sobre la resiliencia financiera de la tienda. Resiliencia financiera. Podía oír las comillas que no usó. ¿Qué vas a decir? Eso depende de lo que diga el primero. Me senté a la mesa de mi cocina. Señor Álvarez. Sara. No tengo interés en humillar a nadie para entretener, pero tampoco tengo interés en participar en un registro público falso. Eso sonaba a él. Tranquilo, preciso, inamovible. ¿Todavía tiene copias? Pregunté. Libros de nóminas, avisos de impuestos, confirmaciones de transferencias que me envió, correspondencia con proveedores. Sí, nunca envié todo eso por una razón. Lo envió porque guarda registros. La razón puede cambiar. Miré la carpeta azul en mi estante. Ahora era más gruesa, llena de mis propias copias. No quiero venganza, dije. Bien. La venganza es un lío. Los registros son más limpios. La noche de la cena de aniversario fue húmeda, el tipo de tarde de junio en Kentucky que hace que los manteles se peguen a las muñecas. El estacionamiento se había transformado en algo casi elegante. Carpa blanca, luces de guirnalda, tarros de cristal con girasoles, sillas plegables vestidas con fundas alquiladas, el cartel de Miller's Market brillando sobre la entrada. El pastel realmente parecía la fachada de la tienda, hasta el toldo verde torcido. Asistieron 72 personas, clientes, proveedores, parientes,
Amigos de la iglesia, 3 ex empleados, el alcalde y el gerente del banco que una vez le había negado a papá un aumento de línea y luego seguía comprando jamón de delicatessen todos los viernes. Llevaba un vestido azul marino con bolsillos y zapatos planos porque sabía que la grava del estacionamiento castigaría la vanidad. No llevaba ningún discurso, solo mi bolso y la carpeta azul. No porque planeara abrirla, sino porque tenerla cerca ayudaba a mi columna a recordar los hechos. Lucy me vio primero. Estaba de pie cerca de la mesa de limonada con un vestido amarillo, más alta de lo que recordaba del miércoles, lo que los niños de alguna manera se vuelven entre visitas solo para emocionar a los adultos. Corrió y me abrazó fuerte. ¿Viniste? Vine. El abuelo te puso en la mesa 8. La mesa 8 estaba cerca de la parte trasera, junto a los refrigeradores de hielo. Por supuesto que sí. Mercy saludó desde el otro lado de la carpa. Ryan no lo hizo. Estaba de pie cerca de papá con un blazer nuevo, riendo con un proveedor cuya factura había ignorado 2 veces. Mamá se acercó a mí con una sonrisa que parecía cosida. «Te ves bien», dijo. «Gracias». Sus ojos bajaron a mi bolso. «No trajiste nada, ¿verdad?» Ahí estaba, el miedo debajo de la tela. «Me traje a mí misma». Ella asintió demasiado rápido. «Bien». La cena fue barbacoa, ensalada de patatas, judías verdes, panecillos y té dulce en vasos de plástico. La comida era buena porque mamá la había supervisado. La presentación de diapositivas se proyectó en una pantalla cerca de la entrada de la tienda. El abuelo en 1984, papá en 1997, Ryan a los 10 años sosteniendo una escoba, Ryan a los 23 junto a la furgoneta de reparto, Ryan con Lucy en sus hombros en el pasillo 3. Mamá apareció en el fondo de varias fotos, medio girada, llevando bandejas o escribiendo en portapapeles. Yo aparecí 2 veces. Una vez a los 15 años detrás de la caja 2, mayormente oculta por una exhibición de aceite de motor. Una vez a los 28, cortando el pastel de aniversario en la celebración de los 30 años. Mi cara girada. Nadie había elegido esas fotos para insultarme. Eso era casi peor. El borrado se había vuelto tan natural que no notaban su forma. Mientras se proyectaba la presentación de diapositivas, la gente se inclinaba hacia mí con pequeños comentarios que sonaban amables hasta que escuchabas la suposición que contenían. Me alegro de verte de nuevo. Tu hermano realmente ha dado un paso adelante. Tu padre debe estar aliviado. Asentí sin estar de acuerdo. La esposa del alcalde preguntó si todavía hacía algunos de los libros. Dije, no para la tienda. Su sonrisa se detuvo, luego se reinició. En la mesa 8, podía ver todo. Esa era la ventaja de estar colocada en el borde. Ves cómo la sala se organiza alrededor del poder. Los proveedores se inclinaban hacia papá, los clientes hacia Ryan, las mujeres de la iglesia hacia mamá, los ex empleados me miraban a mí, luego al frente, luego a sus platos. La gente sabía partes. No lo suficiente como para hablar, lo suficiente como para sentirse incómoda. El señor Álvarez se sentó solo cerca del pasillo, su cartera erguida junto a su silla. Comió lentamente, escuchó con atención y ni una sola vez pareció sorprendido. Después de la cena, papá se puso de pie en el frente con un micrófono. Mi madre se puso a su lado. Ryan se puso a su derecha. Lucy se sentó con Mercy 2 mesas delante de mí, retorciendo su servilleta con ambas manos. El señor Álvarez se sentó cerca del pasillo con su cartera de cuero marrón a sus pies. Papá comenzó con el abuelo, el préstamo, las mañanas tempranas, la primera caja registradora. Agradeció a los clientes por su lealtad, a los proveedores por su paciencia, a los empleados por su arduo trabajo y a mi madre por mantenernos alimentados durante todo esto, lo cual era una descripción tan pequeña de lo que había hecho que incluso ella bajó la vista. Luego se volvió hacia Ryan, su voz se calentó. Todo negocio enfrenta años difíciles. Nosotros tuvimos los nuestros, pero esta tienda sobrevivió porque mi hijo Ryan creyó en su futuro. Nos impulsó a la entrega, expandió el suministro exterior, mantuvo a los clientes entusiasmados y dio un paso adelante cuando otros se fueron. Mi cuerpo se quedó en silencio. Hay frases que esperas y aún así se sienten como una bofetada.
Papá levantó su copa. Ryan es la razón por la que esta tienda sobrevivió. Sara se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. Los aplausos comenzaron en grupos, luego se extendieron porque las multitudes siguen las señales más rápido que la conciencia. Mi madre sonrió y añadió, no en el micrófono, pero lo suficientemente alto como para que 2 mesas escucharan. Una hija leal se queda detrás del mostrador. Lucy se giró en su silla y me miró. Su cara no estaba confundida. Eso fue lo que más dolió. Entendió exactamente lo que había sucedido. Ryan se puso de pie, absorbiendo los aplausos como la luz del sol. Gracias, papá, dijo, tomando el micrófono. Los negocios familiares no son fáciles. Algunas personas no pueden manejar la presión, pero yo nunca dejé de creer en los Johnson. Un proveedor cerca del frente asintió. El alcalde aplaudió. El señor Álvarez no lo hizo. Se agachó, levantó su cartera y se puso de pie. Papá lo notó primero. Vic. El señor Álvarez caminó hacia el frente con el paso pausado de un hombre que había equilibrado demasiados libros para ser apresurado por un mal discurso. Frank me pidió que dijera unas palabras sobre la resiliencia financiera de la tienda, dijo. Su voz era tranquila. El micrófono la llevó por toda la carpa y hacia la ruta 18. He sido contador de Miller's Market desde 1996. Conocí a George Miller. He trabajado con Frank, Carol, Ryan y Sara. Los registros no son discursos. No halagan. No castigan. Simplemente recuerdan. La carpa se movió. La gente supo antes de saber. Papá dijo, Vic, tal vez podamos hacer esto más tarde. El señor Álvarez abrió el libro de nóminas marrón. Las afirmaciones públicas se hicieron públicamente. La corrección debe coincidir con el registro. Mi madre se sentó. Ryan se rió, pero le salió mal. Vamos, Vic. Es una fiesta. Entonces seré breve, dijo el señor Álvarez, lo que sabía que no era cierto de la manera en que Ryan esperaba. Giró el libro hacia la audiencia. De 2012 a 2018, Sara Johnson recibió un pago oficial por un promedio de 25 horas semanales. Los horarios internos, los registros de caja, la correspondencia de proveedores y los informes de cierre muestran que trabajó un promedio de 56 horas semanales. Un murmullo se movió bajo la carpa. Esa diferencia representa trabajo no remunerado, no ayuda ocasional, trabajo. La cara de papá se oscureció. Ella vivía arriba. El señor Álvarez lo miró. La vivienda no es un acuerdo salarial retroactivo a menos que se documente como tal. No lo fue. No sonreí. No pude. Mis manos estaban frías en mi regazo. El señor Álvarez pasó la página. Durante el mismo periodo, Ryan Johnson recibió retiros de propietario y reembolsos de desarrollo por un total de $118,400. Ryan dio un paso adelante. Esos fueron aprobados. Algunos fueron aprobados, dijo el señor Álvarez, muchos fueron registrados después del hecho. El gerente del banco dejó de tomar té. Un proveedor de pan se inclinó hacia adelante. El señor Álvarez sacó una carpeta de su cartera. Gruesa, con pestañas marrones. De 2016 a 2021, Miller's Market experimentó repetidos faltantes de nómina. Los registros muestran 29 transferencias personales de la cuenta de Sara Johnson a la cuenta comercial por un total de $63,812. No levantó la voz. Eso lo empeoró para ellos y lo mejoró para la verdad. Cada número llegó plano y claro, sin adornos. $63,812 no sonaba a resentimiento. Sonaba a un extracto bancario. La gente comenzó a girarse hacia mí, no con lástima exactamente, sino con la repentina incomodidad de descubrir que habían estado aplaudiendo al ritmo equivocado. Mantuve mis ojos en el libro de contabilidad. No quería ver a mi padre darse cuenta de que la audiencia había cambiado. No quería ver a mi madre contar los años en su cabeza. No quería ver a Ryan buscar una salida de una habitación que él mismo había construido. Pero lo vi todo de todos modos.
Las luces de guirnalda se reflejaban en las gafas del señor Álvarez mientras pasaba otra página. La escarcha del pastel del mercado comenzó a ceder con el calor, el pequeño toldo verde doblándose bajo su propio azúcar. El sonido debajo de la carpa cambió, no más fuerte, más pesado, como si todos hubieran inhalado y olvidado lo que venía después. El señor Álvarez colocó copias en la mesa más cercana. Estas transferencias corresponden directamente con las fechas de nómina y los avisos de proveedores vencidos. En otras palabras, los empleados fueron pagados, los proveedores fueron retenidos y el negocio permaneció abierto porque Sarah Johnson suministró fondos de ahorros personales. Papá agarró el soporte del micrófono. Ryan me miró entonces, no con disculpa, sino con acusación, como si los registros lo hubieran traicionado y yo los hubiera presentado. Mi madre lloraba en silencio, con una mano presionada sobre la boca. El señor Álvarez continuó, también hay 3 avisos de impuestos del Departamento de Ingresos del Estado en 2019 y 2020. Se evitaron las multas después de que Sarah Johnson negociara acuerdos de pago. Los correos electrónicos están incluidos en el archivo de impuestos. El lenguaje es suyo. Las firmas son de Frank. Miró a papá. Me pidió que hablara sobre la resiliencia. Esta fue la resiliencia. Nadie aplaudió. Eso fue bueno. Este no era un momento de aplausos. Ryan agarró el micrófono. Esto es una locura. Ella se está haciendo pasar por una mártir. Ella eligió ayudar. Me puse de pie antes de saber que lo iba a hacer. Mi silla raspó el asfalto. No, dije. El micrófono captó lo suficiente de mi voz desde donde Ryan lo sostenía. Elegí evitar que los empleados perdieran el alquiler. Elegí evitar que los proveedores nos cortaran. Elegí evitar que las multas cerraran la tienda. No elegí que ese trabajo fuera borrado y luego me llamaran la persona que abandonó a todos. La cara de Ryan se torció. ¿Te fuiste? Sí, dije. Me fui después de que tomaste $3,000 2 días antes de la nómina y lo llamaste desarrollo. Una exempleada llamada Carla jadeó suavemente. Ella había sido uno de los cheques que casi no se cobraron. Papá dijo, Sarah, ya basta. No, dije. Salió más fuerte esta vez. Ya bastaba cuando dejaste que la gente creyera que me fui porque era egoísta. Ya bastaba cuando mamá les dijo a los amigos de la iglesia que necesitaba espacio en lugar de decir que había estado cubriendo la nómina. Ya bastaba cuando Ryan se llamó a sí mismo la razón por la que esta tienda sobrevivió mientras el libro tenía mi cuenta bancaria en cada página. Lucy también estaba de pie ahora. Mercy tenía una mano en su hombro. El señor Álvarez cerró el libro pero mantuvo una mano sobre él. Añadiré un elemento más. Dijo que a partir de este trimestre, Miller's Market sigue atrasado en sus obligaciones con los proveedores. Cualquier transferencia de control operativo debe retrasarse hasta que se revele con precisión la estructura de la deuda. Los proveedores oyeron eso. El gerente del banco oyó eso. El alcalde oyó eso. Ryan oyó que su futuro título chocaba contra una pared. La cara de papá se puso gris. Vic, esto es confidencial. No después de que invitaste a proveedores y prestamistas a celebrar una transición de propiedad inexacta. La voz del señor Álvarez se mantuvo firme. Los estados financieros no se pueden corregir con discursos. El pastel permaneció intacto cerca de la entrada. La pequeña fachada de glaseado brillando bajo las luces de guirnalda. El cartel de Miller's Market sobre la puerta real parpadeó una vez como si el edificio mismo estuviera cansado. Mi madre se puso de pie lentamente. Sarah, dijo. Su voz se quebró con mi nombre. La miré. ¿Lo sabías? Cerró los ojos. Eso fue suficiente respuesta. Luego dijo, apenas por encima de un susurro, sabía algo. Algo. Miró hacia el libro. Sabía que trabajabas más. Sabía que a veces ayudabas con la nómina. No sabía cuánto. El señor Álvarez deslizó suavemente una copia del resumen de la transferencia hacia ella. Carol, tus extractos bancarios estaban en los paquetes mensuales. Ella se encogió,
no porque él fuera cruel, sino porque tenía razón. Ella los había visto. Tal vez no los había contado, tal vez no había querido, pero ver y no querer saber son primos. Papá se alejó del micrófono. No vamos a hacer esto delante de los clientes. Miré a los clientes, proveedores, vecinos, parientes y empleados que habían sido invitados a aplaudir una mentira. Ya lo hiciste. Esa fue la primera frase que dije esa noche que sonó exactamente a mí misma. No enojada, no temblorosa, simplemente harta de cargar con una versión de los hechos que había sido construida para perdonar a todos excepto a mí. El alcalde desvió la mirada. El gerente del banco no lo hizo. Estaba leyendo el resumen de la transferencia con la expresión de un hombre que se daba cuenta de que una revisión de préstamo iba a ser más complicada el lunes. Uno de los proveedores, el señor Chen de la panadería, se frotó la frente y dijo en voz baja: Frank, te preguntamos sobre el flujo de caja el año pasado. Papá no le respondió. Ryan intentó devolver el micrófono al señor Álvarez, como si devolver el objeto pudiera deshacer el sonido que había hecho. El señor Álvarez lo tomó, lo dejó suavemente sobre la mesa y cerró el libro. El golpe fue suave. Aún así, se sintió definitivo. Lucy se acercó a mí por el espacio entre la mesa 8 y el frente y se paró junto a mi silla. No dijo nada. Simplemente se quedó allí. La cena terminó en pedazos. Algunas personas se fueron rápidamente, llevando platos cubiertos de papel de aluminio porque los pueblos pequeños pueden absorber el escándalo pero no desperdiciar la barbacoa. Otros se quedaron demasiado tiempo, fingiendo ayudar a doblar sillas para poder escuchar lo que sucedía después. El gerente del banco habló en voz baja con el señor Álvarez cerca de la mesa de limonada. 2 proveedores pidieron copias de los estados revisados. El alcalde me estrechó la mano y dijo: no tenía ni idea, ¿qué es lo que dice la gente cuando decide cuánto les protege el no saber? Lucy se acercó a mí después de que la carpa se hubiera vaciado a la mitad. ¿Pagaste a la gente?, preguntó. Sí, incluso a papá. Miré a Ryan, que discutía con Mercy cerca de la entrada de la tienda. Los ojos de Lucy se llenaron, pero no lloró. Había heredado eso del lado Johnson, desafortunadamente. El abuelo dijo: la gente leal se queda. Sé que fuiste leal. Tragué. Estaba cansada. Ella asintió como si ambas cosas pudieran ser ciertas porque lo eran. Papá me encontró cerca de la puerta del almacén después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido. El equipo de la carpa había empezado a apilar sillas. Las luces de guirnalda temblaban en la oscura y húmeda noche. Parecía más pequeño sin público. Deberías haber venido a mí, dijo. Casi me río. Papá, vine a ti durante 16 años. Vine con informes, advertencias, facturas, faltantes, problemas de nómina, avisos de impuestos y los retiros de Ryan. Tú elegiste qué partes escuchar. Su mandíbula se tensó. Estaba tratando de mantener la tienda viva. Yo también. Es la tienda de mi padre. Ahí estaba. La frase debajo de cada frase. No, dije. Era de mi abuelo. Luego se convirtió en tuya. Luego la hiciste responsabilidad de todos y solo tu historia. Me miró fijamente. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Esa pregunta debería haber dolido. En cambio, lo aclaró todo. Sí, dije. Él parpadeó. Había esperado nobleza. ¿Qué? Sí, quiero el reembolso. No porque lo arregle. Porque fingir que el dinero no importa es como seguiste tomándolo. Mi padre miró al señor Álvarez, que estaba cargando papeles en su cartera. No podemos simplemente hacer un cheque. Entonces puedes firmar un acuerdo de pago. ¿Nos harías eso? Estoy haciendo matemáticas, papá. No castigo. Mi madre se había acercado por detrás de él. Su cara estaba manchada por las lágrimas. Podemos hablar, dijo. Con el señor Álvarez en la habitación, respondí. No en tu mesa de cocina. No mientras lloras y papá se calla y Ryan hace chistes hasta que el tema muere con los registros. Ella asintió.
Eso era nuevo. Ryan no se disculpó esa noche. Se fue a casa enojado, no publicó nada en línea e ignoró los mensajes de texto de Lucy hasta la mañana. Mercy me llamó al día siguiente. Su voz era cuidadosa. Lucy me preguntó si debería dejar de trabajar en la tienda este verano. Cerré los ojos. ¿Qué le dijiste? Le dije que puede trabajar si quiere, pero que le paguen, la programen y le permitan renunciar. Sonreí por primera vez desde la cena. Eso suena bien. Mercy se quedó en silencio. Sara, lo siento. Sabía que Ryan dependía de ti. No sabía lo del dinero. Mucha gente no sabía lo que no quería preguntar. Ella aceptó eso. Estoy preguntando ahora. ¿Qué necesita aprender Lucy para que esto no le pase a ella? Esa pregunta se convirtió en lo primero útil que salió de los escombros. Ese sábado, Lucy vino con su libreta de cuentas, un cuaderno y un bolígrafo con una pluma morada. Nos sentamos a la mesa de mi cocina e hicimos 3 listas. Dinero que es mío, dinero que elijo compartir, dinero que la gente pide cuando no quiere explicarse. Escribió lentamente, con la lengua entre los dientes. Le enseñé a leer un talón de pago, a verificar el depósito directo, a guardar capturas de pantalla, a decir, puedes poner eso por escrito, sin disculparse. Ella preguntó si eso era grosero. Dije, no, es una linterna. La semana siguiente, papá, mamá, el señor Álvarez y yo nos reunimos en su oficina del centro. Sin carpa, sin micrófono, solo una mesa de conferencias, agua y 3 carpetas. El señor Álvarez había preparado un resumen de reembolso para las transferencias personales documentadas. $63,812. Papá lo miró como si estuviera escrito en otro idioma. No podemos permitirnos esto. El señor Álvarez dijo, no puedes permitirte no abordarlo. Mamá firmó primero como testigo. Su mano tembló. Papá firmó después de leer la primera página 2 veces y la última página ni una sola vez. Plan de pagos a 5 años. Sin intereses durante el primer año. Intereses modestos después de eso. Pagos mensuales automáticos. Si se incumplían, la deuda se convertiría en un reclamo formal contra cualquier venta o transferencia futura del negocio. Limpio, aburrido, hermoso. Ryan se negó a asistir, lo que hizo que la reunión fuera más rápida. Los proveedores recibieron estados de cuenta corregidos. El banco revisó la línea de crédito. El título de Ryan como socio de operaciones se retrasó indefinidamente. Me llamó esa noche y me dijo, estás orgullosa de ti misma, ¿verdad? Dije, me pagan el 15 de cada mes. El orgullo es aparte. Él colgó. Preparé té y dormí 8 horas. El pueblo se adaptó más rápido que mi familia. A los pueblos pequeños les gustan las historias limpias, pero también les gustan las nuevas pruebas si vienen con copias. La señora Klein de la lavandería me detuvo fuera de la farmacia y dijo, Sara, te debo una disculpa. Repetí cosas que debería haber cuestionado. Le di las gracias. El proveedor de pan me envió un correo electrónico diciendo que su esposa había llevado los libros de su negocio durante 11 años sin salarios y que habían hablado después de la cena de aniversario. Carla, la exempleada cuyo cheque había salvado más de una vez, me envió una tarjeta. Dentro, escribió, nunca me faltó el alquiler. Ahora sé por qué. Esa me hizo sentarme. No todas las consecuencias eran públicas. Algunas eran privadas y más importantes. Mi madre empezó a venir a mi apartamento los domingos por la tarde. Al principio, traía comida porque las madres que no saben cómo disculparse a menudo llegan con cazuelas. Acepté la comida pero no dejé que reemplazara la conversación. El tercer domingo, se sentó a mi mesa y dijo, usé esa frase contigo. Supe cuál. Una hija leal se queda detrás del mostrador. Se miró las manos. Mi madre me lo dijo de una manera diferente. No esas palabras, pero la misma valla. Esperé. Cuando me casé con tu padre, pensé que la tienda me daría un lugar. Luego pasé 30 años asegurándome de que todos los demás tuvieran uno.
Y tú me entregaste el mismo trabajo. Lloró, pero no me hizo sostenerlo. Sí, ese fue el comienzo de nuestra reparación. No el perdón. La reparación. La reparación es más lenta, menos bonita y más útil. Papá tuvo dificultades. Hacía los pagos mensuales porque el señor Álvarez los había hecho automáticos, pero al principio los trataba como un insulto. Luego, en octubre, me llamó desde la oficina de la tienda. ¿Dónde está el contrato de Blue Ridge de 2018? Yo estaba en el trabajo revisando los pagos de proveedores de la clínica. No lo sé. Silencio. Siempre lo sabías. Lo sé. ¿Dónde podría estar? Prueba el archivador gris. Segundo cajón, bajo proveedores de productos. ¿Lo encontró? Oí el cajón cerrarse. Luego dijo, no con calidez, no con facilidad. Gracias. Dije, ¿de nada? Fue algo pequeño, pero en mi familia, las cosas pequeñas eran donde vivían las viejas reglas. Las nuevas reglas tenían que empezar en algún lugar. Lucy cumplió 13 años ese invierno. Le di una caja fuerte, una libreta contable y un depósito de $25 en su cuenta de ahorros. Ryan le regaló una sudadera con el logo de Miller's Market y dijo, futura jefa. Lucy sonrió educadamente y dijo, tal vez, si elijo. Todos lo oyeron. Nadie la corrigió. Miré a Mercy. Me guiñó un ojo. Para la primavera, Lucy tenía un trabajo pagado los sábados en la tienda, 2 turnos de 4 horas al mes, depósito directo en su cuenta y un horario escrito. Hizo que papá lo firmara. Él se quejó. Ella dijo, la tía Sara dice que el papel no es grosero. Papá me miró al otro lado del pasillo. Levanté ambas manos. Ella me citó con precisión. Ryan odió las nuevas reglas hasta que se dio cuenta de que Lucy trabajaba mejor cuando no la hacían sentir culpable. Los niños son divertidos así. Los adultos, también, si se les da la oportunidad. Un año después de la cena de aniversario, Miller's Market celebró un día de agradecimiento al cliente más pequeño. Sin discursos, sin presentación de diapositivas, solo perritos calientes, limonada y una mesa plegable de cupones. Papá preguntó si iría. Dije que sí por 1 hora. No trabajé. No conté cajones. No arreglé el lector de tarjetas cuando se congeló. Travis lo hizo después de un breve pánico y un vídeo de YouTube. Me paré junto a la sección de productos y observé a mi familia dirigir su propia tienda sin mí como el sistema de emergencia invisible. Fue un desastre. También fue una prueba. Prueba de que podrían haber aprendido antes si yo no hubiera hecho que el rescate estuviera tan disponible y prueba de que no fui cruel al detenerlo. El señor Álvarez se acercó cerca del mediodía, compró una bolsa de manzanas y dijo, ¿cómo se siente? ¿Extraño? ¿Extraño bueno o extraño malo? Vi a Lucy entregar un recibo a la señora Klein y recordarle que verificara la fecha de vencimiento del cupón. Extraño preciso, dije. Él sonrió. ¿Mi tipo favorito? Los depósitos de reembolso continuaron. Cada mes, el día 15, aparecía dinero en mi cuenta. Al principio no lo gasté. Se sentía demasiado pesado. Luego, usé parte del total del primer año para abrir un pequeño fondo de educación para Lucy con el permiso de Mercy. No porque quisiera poseer su futuro, sino porque quería que tuviera una puerta que nadie pudiera cerrar en silencio. No se lo dijimos a Ryan hasta que se completó el papeleo de la cuenta. Cuando se enteró, me llamó controladora. Lucy dijo, es mi cuenta. Mercy dijo que está documentado. Yo no dije nada porque las mujeres de la habitación lo tenían controlado. La tienda no se volvió perfecta. Se volvió más honesta. Eso importaba más. La honestidad no es suave. Hace que la gente lea números que antes usaban sentimientos para evitar. Hace que un padre aprenda dónde están los contratos. Hace que una hija pida un depósito directo. Hace que un negocio familiar admita que la lealtad tiene un costo, incluso cuando nadie lo pone en la etiqueta del estante. 2 años después de la cena,
Abrí mi propio despacho de contabilidad a tiempo parcial. Álvarez Consulting me refirió pequeñas empresas que necesitaban libros limpios y límites familiares, lo que resultó ser más de lo que uno pensaría. Me especialicé en limpieza de nóminas, conciliación de proveedores y documentación de propiedad para tiendas familiares, panaderías, salones y talleres de reparación. Mi primera clienta fue la lavandería. La señora Klein me trajo una caja de zapatos llena de recibos y dijo, por favor, sea amable. Dije, seré clara. La amabilidad es un extra. Ella se rió y pagó la factura a tiempo. La práctica creció lentamente. No quería drama. Quería columnas limpias, trabajadores pagados, acuerdos firmados y menos hijas a las que se les dijera que la lealtad significaba perder la cuenta de sus propias horas. En la pared de mi oficina, enmarqué 3 cosas. Mi certificado de contabilidad, la tarjeta de flores del señor Álvarez que decía, la documentación finalmente gana. Y una copia del primer depósito de reembolso de Miller's Market. No porque el dinero fuera el corazón de la historia, sino porque el dinero había sido parte de la mentira. Las familias como la mía a menudo quieren que el perdón siga siendo emocional porque las emociones se pueden negociar en la mesa de la cocina. Los números son menos obedientes. Mi padre vino a mi oficina una vez. Se paró en la entrada, gorra en mano, mirando la confirmación de depósito enmarcada. ¿Enmarcaste eso?, preguntó. Sí. ¿Para avergonzarme? Para recordarme. Se sentó sin ser invitado, lo que me molestó menos de lo que solía. La tienda habría cerrado, dijo. Esperé. Si no hubieras hecho lo que hiciste. Fue lo más cerca que estuvo de decir la frase completa. Sí, debería haber dicho eso bajo la carpa. Sí. Sus ojos se movieron por la oficina. No sé cómo ser el padre que dice cosas así delante de la gente. Lo miré. Este hombre que me había enseñado a contar cajones, pero no mi propio valor. Entonces practica cuando la habitación sea pequeña. Él asintió. La tienda sobrevivió gracias a ti. La frase no arregló mis 20 años. No devolvió el sueño, la beca, los años de ser llamada fiable cuando querían decir disponible, pero la dejé aterrizar. Gracias, dije. Dejó un cheque en mi escritorio. Extra, fuera del plan de reembolso. La línea del memo decía salarios atrasados. No era suficiente. Tampoco era nada. Lo deposité. Lucy tiene 15 años ahora. Todavía trabaja 2 sábados al mes en la tienda, pagada, programada y libre de decir no durante las semanas de exámenes. También hace prácticas conmigo durante las vacaciones escolares, donde la hago escanear recibos, etiquetar carpetas y practicar diciendo, ¿cuál es el acuerdo?, hasta que pone los ojos en blanco. Quiere estudiar análisis de negocios o quizás gestión culinaria o quizás biología marina porque Noah, de otra familia, le dijo que los pulpos son básicamente los contables del mar. Se le permite estar indecisa. Esa puede ser la mayor herencia que puedo darle. Ryan y yo no somos cercanos. Somos civilizados de la manera en que la gente se vuelve civilizada cuando uno de ellos ya no puede controlar la historia. Él todavía cree que lo hice quedar mal. Yo creo que sus elecciones hicieron eso. Mercy lo está haciendo bien. Tomó una clase de contabilidad el invierno pasado. No conmigo porque dijo que quería quejarse de la tarea sin ofenderme. Mamá es voluntaria en la biblioteca 2 veces por semana y todavía trae cazuelas, pero ahora también pregunta antes de venir. Papá dice nosotros cuando habla de la tienda, y a veces lo dice en serio. El señor Álvarez se jubiló el verano pasado. En su almuerzo de jubilación, me entregó el viejo libro de nóminas marrón. No el activo, el histórico. Copiado y cerrado. Para tu archivo, dijo. Pasé la mano por la portada. Esto causó muchos problemas. Él negó con la cabeza. No, terminó algunos. Tenía razón. El libro no había dañado a la familia. El daño ya estaba allí, escondido bajo frases como lealtad, ayudando y quedarse detrás del mostrador. El libro simplemente se negó a seguir escondiéndolo.
Eso es lo que hace la prueba cuando se maneja con cuidado. No grita. Se mantiene firme. Comencé a usar una copia de ese libro mayor en talleres para empresas familiares. No mostraría nombres ni números privados, solo la estructura. Horas trabajadas, salarios pagados, dinero movido, títulos reclamados. Les haría una pregunta a los propietarios, quien en su negocio sería difícil de reemplazar pero fácil de pasar por alto. La sala siempre cambiaba después de eso. A veces un esposo miraba a su esposa. A veces un padre miraba a su hija. A veces un hijo miraba la mesa porque la respuesta había estado sentada a su lado durante años. No lo hice para avergonzarlos. La vergüenza hace que la gente se ponga a la defensiva. La claridad los hace responsables. Después de un taller, una joven me siguió al pasillo y dijo, mi papá me llama su mano derecha, pero no estoy en la nómina. Le di mi tarjeta y le dije, las manos derechas todavía necesitan recibos de pago. Ella se rió, luego lloró. Entendí ambas cosas. Así supe que la historia se había movido más allá del Miller's Market. El libro mayor ya no era solo mío. Era una herramienta. Me llamo Sarah Johnson. Tenía 36 años cuando mi padre le dijo a una carpa llena de gente que había abandonado la tienda familiar. Durante años, mi historia familiar fue simple. Ryan era el hijo que salvó Miller's Market. Papá era el dueño que aguantó. Mamá era la mujer que mantenía a todos alimentados. Yo era la hija que se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero el libro mayor recordaba lo que la gente no quería decir. Recordaba las horas que nadie pagó. Recordaba las transferencias bancarias. Recordaba los viernes de nómina cuando los empleados se iban a casa con cheques porque yo vacié mis ahorros y lo llamé de temporal. Recordaba los avisos de impuestos, las llamadas de proveedores, los retiros del propietario, las palabras suaves usadas para encubrir dinero duro. Y cuando el señor Álvarez abrió ese libro de nóminas marrón delante de las mismas personas invitadas a aplaudir mi borrado, la verdad no necesitó gritar. Tenía columnas. Quiero dejar algo claro. Amaba esa tienda. Por eso la historia tardó tanto en desenmarañarse. Si hubiera odiado Miller's Market, irme habría sido simple. Pero amaba la campana sobre la puerta, a las ancianas que contaban el cambio exacto, a los niños que compraban dulces después de la escuela, el olor de las entregas de pan, la forma en que Lucy se reía en el pasillo 3. El viejo cartel que mi abuelo pintó 2 veces porque el primer verde era demasiado brillante. Amaba el lugar. Solo tuve que dejar de permitir que el lugar fuera usado como excusa para consumirme. La lealtad sin verdad no es lealtad. Es una trampa con fotos familiares en la pared. Después de que se abrió el libro mayor, no todo se volvió hermoso. Mi padre no se transformó de la noche a la mañana. Ryan no entendió de repente el trabajo invisible. Mi madre no sanó 3 décadas de silencio con una disculpa, pero la historia cambió. Y a veces, el cambio de la historia es la primera reparación estructural que una familia ha tenido. Los empleados obtuvieron horarios más claros. Lucy cobró. Los proveedores obtuvieron estados de cuenta precisos. Yo obtuve reembolsos mensuales. Y lo que es más importante, el derecho a dejar de defender mi memoria como si fuera un rumor. Todavía paso en coche por Miller's Market algunas tardes. El cartel parpadea menos ahora porque papá finalmente dejó que alguien reemplazara el cableado. A través de la ventana delantera, a veces puedo ver a Lucy en la caja 2, de pie, escaneando víveres, revisando sus propias horas en el horario impreso pegado junto a la puerta de la oficina. Ella no pertenece al mostrador. Lo está aprendiendo. Eso importa más de lo que la venganza podría. La carpeta azul está en mi oficina. El libro mayor marrón está en el estante de abajo. Mis clientes a veces preguntan por qué guardo un viejo libro de nóminas donde todos pueden verlo. Les digo que es un recordatorio. Paga a la gente. Pon los acuerdos por escrito. Nunca llames a un préstamo un favor a menos que ambas personas sean libres de decir que no, y si tu familia dice que una hija leal se queda detrás del mostrador, pregunta quién construyó el mostrador, quién cuenta el cajón. ¿Quién posee el cartel y a quién se le da las gracias cuando las luces permanecen encendidas? Esa es mi historia.
Una tienda familiar, un libro de nóminas marrón, un contable que entendió que los registros no son crueles solo porque llegan después de años de silencio.